Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer es Tejer. Vamos a hacer unos cuadrantes para la cocina en 3 tamaños diferentes, pero el procedimiento es exactamente el mismo y súper fácil. Estamos haciendo un curso para aprender a hacer ganchillo desde cero y el último punto que hicimos fue el punto alterno, punto bajo alterno. Mucha gente que ha hecho ganchillo durante muchos años me ha dicho que no lo había hecho nunca, que pensaba que era el punto arroz. No es el punto arroz, es solamente un punto bajo tomado de forma alterna. Lo aprendimos a hacer en el tutorial anterior y con él vamos a hacer estos 3 cuadraditos para poder regalar pues en Navidad o en la época que más te apetezca. En este caso, simplemente este de aquí, que es más gordito, que es para poner como en el centro de la mesa y de ahí colocar algo que esté caliente, lo he hecho con una aguja de 9. Este y este los he hecho con una aguja de 4 y de 5,5. Simplemente cambiando la aguja nos va a quedar pues más firme em, o más suelto. Pero el procedimiento es exactamente el mismo para los 3 cuadrantes y es la aplicación del punto bajo alterno. Además vamos a aprender a bordear y hacer un pequeño bordadito en la parte de abajo y a bordear en punto bajo y punto bajo hebra delantera, hacer este pequeño detalle de aquí, así que ten a mano, aparte de hilo, que puedes utilizar restos de hilo, un botón, una bolita roja, detalles así. Si quieres hacerle este mismo dibujo, una aguja lanera e hilo. Como te dije en el tutorial anterior, hacemos una cadena impar para hacer este punto bajo alterno. Yo en este caso voy a hacer 21 puntos de cadena. Aquí los tengo. Ahora voy a levantar una cadena de subida o andamio, que le llamo yo, para podernos mover, y me voy a ir al segundo punto desde la aguja y voy a trabajar esos 21 puntos en punto bajo simple, tal cual así. Punto bajo. Si eres principiante, aquí deberás colocar un marcador para indicar que es tu primer punto, y otra forma de saber que lo estás haciendo bien, y siempre insisto en ello, es contar. Si has hecho 21 puntos, 21 puntos debes tener al final. Y así contando vemos, porque por ejemplo a veces aquí al final no distinguimos bien lo que es el nudo deslizado del último punto. Si vamos contando, esto nos ayudará a ver que este punto de aquí es el último punto. Este es mi punto número 21. Y ahí sí que ya sujeto bien el nudo deslizado y tengo mi primera fila. Este lo he hecho un poquito más grandecito que el anterior, para hacer uno más grande, otro más chiquitito. Lo puedes hacer del número de cadenas que quieras, pero siempre impar. Para continuar, levantamos una cadena, giramos labor y en el primer punto de nuestra fila vamos a trabajar siempre un punto bajo simple. Esto quiere decir, entramos por aquí y atravesamos pasando las 2 hebras que conforman nuestro punto. Y ahí trabajamos un punto bajo normal, tal como aprendimos en el tutorial anterior. A partir de ahora vamos a hacer un punto bajo alterno, es decir, el primer punto que nos viene lo vamos a tomar cogiendo solo la hebra de delante y el siguiente tomando la hebra de detrás. De las dos que forman el punto, la de detrás. ¿Vale? Esto ya lo aprendimos en el punto, como cuando te enseñé a hacer el punto alterno en el curso anterior. Entonces esto es así: una por delante, una por detrás, la hebra de detrás. ¿Ves? Tiene 2 hebras tu punto, uno por delante, coges solo la hebra de delante, otro coges solo la hebra de detrás. Vamos a acabar con una por delante igual que empezamos y nos quedará aquí un punto. El último punto lo vamos a trabajar de forma normal, igual que hicimos el primero. Esto quiere decir tomando las 2 hebras, y acabamos así nuestra fila. Ahora levantamos una cadena, giramos nuestra labor y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Como sabes, se forma este punto de textura absolutamente precioso y que me sorprendió mucho, que muchas personas que llevabais mucho tiempo haciendo ganchillo no lo habíais hecho nunca. Bueno, pues levantamos una cadena en el segundo punto después de la aguja. Ahí tenemos el primer punto y vamos a tomar las 2 hebras. En el margen siempre tomamos las 2 hebras. Y ahora ya empezamos con nuestra cantinela. Uno por delante, punto bajo, hebra de delante, uno, punto bajo, hebra de detrás. Bueno, mira qué bonito queda, ¿eh? Pues que queda súper bonito este punto. Bueno, pues voy a hacer la última fila. Fíjate que absolutamente bonito queda este punto.
Parece un punto arroz, pero no es un punto arroz. Solamente estamos haciendo punto bajo. Lo importante, si te has fijado ya, es que la primera puntada, ya sabes que es cogiendo las 2 hebras y luego la siguiente, o sea, la primera que hacemos alternando es hebra de delante. Siempre debes empezar hebra de delante y luego hebra de detrás. Y si ya has estado avanzando en el cuadrante, te vas a dar cuenta que siempre cuando llegues al último punto, y es por eso que necesitamos que sea impar, vas a acabar siempre, si vas haciendo bien tu alternancia, nuevamente en una hebra por delante, igual que empezaste. Es por ello que necesitamos un número de cadena impar y el último punto lo haremos de forma normal. Es decir, tanto empieza como acaba con la hebra por delante. Esto es importante para que la alternancia sea siempre igual y nos quede así de bonito el punto. Bien, pues yo aquí ya voy a parar, ya voy a dejar de hacer filas porque tengo la medida que me gusta para el cuadrante. Como te decía en un principio, si lo haces con una aguja un poquito más fina, el punto te va a quedar más apretado, ¿vale? ¿Ves que te queda más compactado? En este caso lo hice con una aguja de 4 y aquí lo he hecho con una aguja de 5. Estas son cosas que debes ir tú también probando, ¿vale? Porque el mismo hilo con diferentes agujas, siempre dentro de un rango que nos pueda servir, ¿eh? Pues nos va a hacer que una textura quede mucho más firme que otra que nos puede quedar mucho más suelta, ¿vale? Yo en este caso lo he hecho con una más gordita para enseñarte bien en el tutorial. Una vez tenemos el cuadrante, lo que vamos a hacer es cortar nuestro hilo y, como siempre te digo, hacemos la cadena de sujeción antes de cortar. ¿Ves? Esta cadenita forma ahí un nudo. Si tiráramos directamente, este nudo lo perdemos y eso nos viene muy bien siempre para que nuestra labor quede sujeta. En este momento vamos a coger ahora el hilo número 2, en este caso este precioso hilo en color verde, y vamos a aprender a bordear en punto bajo una pieza. Voy a coger en este caso una aguja de 4 milímetros y este hilo en color verde, y lo que voy a hacer es bordear. Para ello voy a buscar el primer punto de la parte más sencilla de nuestra labor. Fíjate que aquí se ven muy bien los puntos, aquí no tanto porque es el lateral, aquí bien nuevamente porque es la parte de debajo y aquí no tanto. Por tanto, vamos a coger una de las partes en las que vemos perfectamente bien los puntos. Introducimos en ese primer punto nuestra aguja y cogemos el hilo nuevo, fíjate, ahí la colita de hilo y ahí la larga que va al ovillo. Lo traemos hacia nosotras y simplemente hacemos aquí una cadena para poderlo sujetar. Ahí está la colita de hilo y ahí está la lana que va al ovillo. Esta colita de hilo la vamos a ir escondiendo a medida que trabajamos. Ahora hacemos así una cadenita para poderlo sujetar a la labor. Ahí. Y ahora empezamos a trabajar nuestra puntada. Lo primero que vamos a hacer es un vértice escondiendo esta cola de hilo. Lo voy a ir escondiendo con la labor. Entonces, aquí en este primer punto vamos a entrar y vamos a hacer 3 puntos bajos juntos. Dejando la hebra cortita aquí, entro, cojo el hilo y hago 1. Entro en el mismo punto. Hago 2. Entro en el mismo punto y hago 3 puntos bajos. Listo. Esto me va a formar un pequeño vértice en el extremo. Ahora voy a ir haciendo todos y cada uno de los puntos que me vienen a punto bajo tomando las 2 hebras. Entro, cojo hilo y fíjate que a su vez escondo la cola de hilo que me ha ido quedando por aquí. Y hago punto bajo. En el último punto vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer un vértice. Y eso es hacer 3 puntos, 3 en el mismo punto de base. 1, 2 y 3 en el mismo punto.
estos 3 puntos juntos hacen el giro hacia el siguiente lateral. Y ahora aquí en este lado de aquí, lo que vamos a hacer es un punto en cada punto igualmente, escondiendo, por ejemplo, aquí ya tengo la cola de hilo que me sobró del anterior lanita, pues ya la voy escondiendo. ¿Y cómo voy haciendo los puntos aquí? Pues fíjate, aquí en este trabajo se nos forma un punto aquí en el centro. ¿Lo ves? Tienes aquí un puntito, entro ahí y ahí hago un punto. Y luego tengo otro aquí. Lo hago y escondo la cola de hilo. ¿Ves? Vas abriendo un poquito y lo ves claro. Aquí hay un huequecito. Ahí hago un punto. Aquí tengo otro huequecito y ahí hago otro punto. Aquí, ¿ves? Se forma otro huequecito. Hago otro punto. Aquí tengo otro, hago otro punto. De esta forma me queda la labor bien limpia. Porque cada vez que llego a uno de los extremos vuelvo a realizar el vértice, es decir, 3 puntos bajos clavados en el mismo punto de base. Y ahora, escondiendo la cola de hilo, voy haciendo todo el siguiente lateral en punto bajo nuevamente, tal como te he explicado, mientras voy escondiendo mi cola de hilo, punto bajo y escondo. Bien, aquí llegamos. ¿Y qué hacemos cuando ya nos encontramos con el inicio? Lo único que vamos a hacer es entrar en el primer punto que hicimos y hacer un punto deslizado, es decir, entro y deslizo, punto deslizado. Bien, hasta aquí esto nos queda, pues bueno, un acabado bonito, está bien, pero podemos hacerlo todavía más bonito, más acabado. Entonces, lo que vamos a hacer una vez llegamos al extremo es levantar una cadena y vamos a coger todos y cada uno de los puntos que tenemos en la hebra de delante, ¿vale? Y ya no vamos a hacer ningún tipo de giro, es decir, simplemente punto sobre punto, porque como ya vamos a acabar, no hace falta que volvamos a hacer los 3 puntos juntos. Simplemente todos y cada uno de los puntos que me vienen, en lugar de coger las 2 hebras, cojo solo la hebra de delante. Este hilo es un poco oscuro, no sé si se está viendo bien, pero ves, solo cojo la hebra de delante y de esta forma bordeo todo mi cuadrante. ¿Ves? Pues este efecto tan bonito es el que queda cuando ya hemos acabado de bordear todo. Seguimos bordeando, ¿ves? Por aquí, por la parte de detrás, vamos haciendo todas y cada una de las puntadas en punto alto por la hebra de detrás, o sea, de delante, perdona, y al girarlo, ¿ves? Queda este bordecito así, tan fino y tan limpio y tan bien acabado. Muy fácil, ¿eh? Bueno, pues yo aquí ya he llegado a hacer mi último punto, entonces lo que voy a hacer aquí es un pequeño agarradero. Entonces, es esto de aquí, ¿sí? Vamos a hacer para poderlo colgar y que quede un poco más acabadito. Lo que vamos a hacer simplemente, una vez llegamos al final, es hacer cadenitas. Las que quieras. Yo he hecho, me parece que 18, 19, 20 cadenitas. Las que quieras para hacer el asidero más o menos largo. Y cuando tengas tus cadenitas, te vas a la base, entras aquí y haces un punto bajo de sujeción. Ahora, atención, giramos la labor y vamos a bordear a punto bajo. Esto es, cojo por aquí, subo el hilo, punto bajo. Siempre estamos haciendo punto bajo, ¿eh? En todo momento. Punto bajo, esto es bordear a punto bajo. Listo. Así nos queda el acabado mucho más bonito y la alza mucho más firme. Hacemos nuestra cadenita de sujeción siempre antes de cortar y ya podemos tirar y esconder esta colita de hilo en la parte verde. Ahora vamos a aprender a bordar este detalle de aquí abajo, que es súper fácil. Vas a coger aguja lanera, fíjate qué bonito queda por la parte de delante nuestra labor. Cogemos la aguja lanera con este mismo color verde y vamos a empezar a bordar. Vamos a venir por la parte de detrás, aquí en la esquinita, más o menos por aquí, y vamos a subir nuestro hilo teniendo cuidado de que no tiremos del todo y nos quedemos, que se nos quede aquí sin hilo. Tiene que quedar siempre un poquito. Entonces, lo único que vamos a hacer es, para sujetar bien, buscamos aquí a la parte hacia la derecha un primer huequecito y entramos de arriba abajo con nuestra aguja.
Ahí hacemos una hojita. Ahora volvemos desde abajo hacia arriba al mismo punto en el que partimos. De esta forma sujetamos de forma más firme esta primera hojita y volvemos a entrar ahí. Listo, de esta forma queda más sujeto. Ahora vamos a hacer lo que es la ramita central. Vamos a venir por detrás y vamos a buscar la parte central. ¿Ves? Que quede en el medio. Sacamos el hilo y volvemos a la base y ahí para abajo nuevamente. Y ahora vamos a buscar, hemos hecho la parte de derecha, la parte de arriba y ahora vamos a buscar esta de aquí. Este es el centro, pues vamos a buscar la parte izquierda, estamos en la parte de detrás y buscamos la parte izquierda más o menos paralela, sacamos nuestra aguja, volvemos al centro y hacia abajo. Ahora en las dos hebritas que nos quedan por la parte de detrás podemos hacer un pequeño nudito para que esto no se nos escape. Y tendríamos ya pues ahí cosidito un pequeño detalle bordado muy fácilmente. Aquí yo lo que he hecho es ahora coserle una bolita de estas de tela en color rojo, el botón en la parte superior y la verdad es que queda un trabajo súper bonito y fácil de realizar. Es el mismo procedimiento, simplemente el grande lo he hecho con una aguja de 9, el siguiente con una de 4 y el intermedio con una aguja de 5, ¿vale? Y de esta manera te quedan 3 trabajos similares, pero en diferentes medidas, que yo creo que queda mucho más bonito para regalar. Espero que te haya gustado. No te olvides suscribirte. Hasta pronto.